que habla. El mudo que habla, quiero hacerle antes de un recuento de lo que pudimos ver la semana pasada. Recuerden que estamos hablando de los milagros de Jesús y dijimos que cuando hablamos de milagro es algo que pasa sobrenatural, pero sobrenatural para el hombre, porque sería totalmente natural para Dios. Y quiero hablar un poquito de esto, de la sobrenaturalidad de Dios para con nosotros, porque muchas veces que creemos y entendemos que un milagro es sobrenatural para Dios y hablamos siempre de la sobrenaturalidad de Dios. Mas, sin embargo, para Dios es natural hacer las cosas que Él hace. Es igual que para nosotros, que es natural para nosotros comer, no es sobrenatural. Sobrenatural sería una persona que nunca ha comido y que comiera por primera vez y ya él lo va a ver como ¡wow! Y esto se puede comer. Más sin embargo, para nuestro Dios, hacer un milagro es su naturaleza, la naturaleza de sanar, la naturaleza de amar. Es decir, que nuestro Dios es totalmente natural. Ahora, ¿qué es lo sobrenatural? Lo sobrenatural de Dios es lo natural de Dios, es lo sobrenatural de nosotros. Por eso es que hablamos de los milagros de Dios, milagros que yo no sé si me doy a entender, para nuestras vidas son milagros, sino más para Dios es algo totalmente natural. Parece que hice un pequeño trabalengua, pero quiero saber si me doy a entender. Dígame, hermano. Realmente la naturaleza de Dios, así mismo, primero que Dios es espíritu, pero la naturaleza de Dios es amor. Dios es amor. Dios es espíritu, Dios es amor. Pero por su amor es que Él hace lo que hace. No por nuestro amor. Ay, Señor Santo. Varón, aquí me están diciendo que me está defendiendo mi pregunta, que esa pregunta, porque ese gancho, mi esposa. Exactamente. No, tranquilo. Yo entiendo que sin meterme a lo profundo, cuando hablamos de naturaleza, vamos y nos vamos allá y es algo que de una manera u otra tuvo un origen. Y cuando hablamos de eso, de origen, sabemos y entendemos que Dios nunca tuvo un origen, que Dios no tiene origen. Lo que tenemos origen somos nosotros. Pero, como le dije anteriormente, para no meternos en ese plano un poquito tan profundo, quise mencionar lo que es naturaleza para que podamos ir entendiéndolo un poquito más. Vuelvo y le repito, sabiendo y entendiendo que todo lo que tiene naturaleza es porque tuvo un origen, naturalmente de dónde sale, de dónde, cómo se crea, una pregunta, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? Bueno, el Edén, por decirlo, y no meternos para allá, ¿verdad? Vamos a dejarlo en el Edén. Esa es la naturaleza del ser humano, el Edén. ¿Cuál es la naturaleza de los ángeles? Vaya usted a saber. Pero a ese término es que quiero y que se quede claro con eso, que Dios no tiene una naturaleza. Ahora, Dios es espíritu y Dios es amor. No podemos quedar hasta ahí. Porque no, divina y espiritual, pero tomando ya ese punto de referencia. Pero vuelvo y repito, cuando nosotros hablamos de naturaleza, nos vamos al origen del que se está hablando. Y vuelvo y le repito, como todos sabemos, Dios no tiene un origen. Dios es Dios, el creador de los orígenes,
el creador de todo, el creador de la, él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el que fue, el que es y el que será. Es decir, que yo no podría decirte a ti ahora mismo que hay un origen, que Dios tiene una naturaleza, una naturaleza. Vuelvo y repito. Ajá. Ah. Sobrenatural para ti, pero no para Dios. Lo que pasa es que yo creo que Dios, mira, un ejemplo, hay una canción que habla que es el Dios de lo imposible. Es una barra basada, varón. Es una barra basada, varón. Porque cuando hablo de barra basada y estoy con el lechuvino, yo te quiero dejar dicho una cosa. Cuando yo digo que ese es el Dios de los pecados, ¿qué tú estás diciendo? ¿Qué yo estoy diciendo? Que ahí no hay más pecado que él, porque él es el Dios de la oscuridad, el Dios de lo otro. Señores, cuando yo digo que hay un Dios en la cancioncita esa, que es el Dios de lo imposible, y yo no, porque yo no, ni puedo mencionar eso, porque yo estoy diciendo que al Dios que yo le sirvo es imposible que él haga lo que vaya a hacer. Ahora, cuando yo cambio ese concepto, donde digo que Dios es el Dios que hace posible lo imposible, entonces ahí estamos ya negociando el asunto y el concepto. ¿Me voy a entender? No existe. Imposible para ti, Cacón, que se te hace imposible creer, y voy a traer a colación el milagro de Pedro cuando caminó sobre las aguas. Wow, pero, y no quiero darle, ¿alguien tiene este milagro? Ay, varón, pero no voy a hablar mucho entonces, perdón. Vamos a dejarlo ahí, apuntamos ahorita de eso. Señores, yo quisiera hablar, a verle la cara a algunos hoy. Quisiera también que pudiéramos hablar un poco más con relación a esto. ¿Quién le dije? Scarly. Scarly. Scarly, cuéntame, ¿cuál fue tu milagro? Hola, hola, ajá, pero yo no me va a dejar hablar. Ay, perdón, varón, hable, usted puede ahí, espérese. Mira, dos puntitos. La canción a la que hace referencia, ¿verdad? Agregar que cuando entiendo, ¿verdad? Para darle el beneficio de la duda, cuando se refiere al Dios de lo imposible, es como una combinación entre nuestra razón, nuestro pensamiento, nuestras limitaciones y al Dios al que se está adorando. Desde mi imposible, tú eres el Dios que puede transformar eso. Eso es como una forma de reconocer que sobre nuestra incapacidad de hacer algo está Él. Ya, como para darle el beneficio de la duda. Con relación a la naturaleza de Dios, podríamos decir que la naturaleza de Dios, dado que no tiene un origen, la naturaleza de Dios la define en sus atributos, puntualmente. Lo que Él es, lo que de Él brota de manera genuina, sin que Él tenga que hacer esfuerzo para que se dé. Me explico. La naturaleza de una mata de mango, ¿cuál es? Dan, Producir mango. Esa es su naturaleza. Después que crece y llega a su fase productiva, su naturaleza es que de mango. Ahí tú no vas a esperar China, por más que tú te esfuerces esperando China, lo que va a tener de mango cada año. Entonces, la naturaleza de Dios definida en sus atributos está en lo que genuinamente sale de Él. ¿Qué es lo que sale de Él? Poder, amor, santidad, misericordia, justicia, todos los atributos que lo pueden todopoderoso. Entonces la naturaleza de Dios está definida así por su esencia en sus atributos como tal. es Es, correcto. este, es ese estéril. Es una mata de mango estéril. O le Sí, pero dicen mata de mango, la macho o hembra. Y no es que ya ha sido catalogada vamos a decirlo así, con sexo. Digámoslo así, que no es verdad, pero ahí vamos. no, yo me callé.
Gracias. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Señores, vuelvo y les repito, no quería meterme para allá, porque yo sé que íbamos a tener, si a Javier le gusta esto. Entonces, tú verás ahorita en los temas en el Pero, chat. pero fue una opinión solamente, Balón. Yo no dijiste nada más. Yo creo que hoy deberíamos ir no así hoy, pero nada. Señores, Scarlett, ¿todo bien? ¿Contenta? ¿Feliz? Dios le bendiga a todos, muy feliz, muy Dios contenta. bendiga más. Scarlett, cuéntame, ¿cuál es la cita de nosotros hoy? Me tocó un mudo habla, está en Mateo 9:32 y 33, que voy a leer. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se había visto cosa semejante en Israel. Amén. Entonces, este milagro podemos ver que el mudo no era mudo de nacimiento. Sin embargo, él tenía un demonio que lo hacía mudo. Y Jesús echó fuera ese demonio, inmediatamente el mudo habló. Vemos que los demonios, inmediatamente Jesús los reprende, salen de los cuerpos porque se sujetan. De una vez el mudo habló y la gente se maravillaba, dice que no se había visto tal cosa en Israel. Y ellos, unos estaban maravillados, pero otros decían que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, que ahí es cuando entonces Jesús les responde que cómo puede uno o sea, ahí fue donde él le decía que cómo puede él echar fuera por Belcebú si él no era de Belcebú. O sea, que cómo tú vas a tener un reino dividido. Porque si ellos decían que él lo estaba echando fuera por Belcebú, entonces sería un reino dividido. Y él le hizo después esa aseveración. Pero vemos que en este caso, este mudo no fue de nacimiento, sino él hablaba y cuando ese demonio se lo poseyó, quedó mudo, porque inmediatamente Jesús expulsó el demonio, el mudo habló. Ahí no hubo que imponer mano, simplemente Jesús echó fuera el demonio. Excelente. Scarlett, una preguntita. Perdón, ahí fue el valor de la palabra, vamos a decir, porque como hemos visto milagros, de los milagros que hablamos en la clase anterior, que tomó saliva, que del lodo, y por ahí María se va, en este caso, él simplemente echó fuera el demonio, según dice la palabra. Okay. Ahora sí pregunté. Ok, y esto es una pregunta para todos. Cuando hablamos de lo que el mudo habla, primero vimos que el mudo no era de nacimiento. Era un demonio que tenía dentro, un demonio de mudez, vamos a decirlo así. Pero cuando de una manera u otra el Eterno manda y saca ese demonio, el mudo comienza a hablar. Pero ahora, si ustedes se dan cuenta y han escuchado y han leído, que después que comenzaron haciendo el Eterno milagros, inmediatamente los fariseos, ¿de qué lo culpaban? Lo culpaban de que era magia, lo culpaban de que él, como estaba diciendo aquí, lo culpaban de que estaba
con el Belcebú, como dice su palabra, y lo culpaban de muchísimas cosas. Y vuelvo al principio, los métodos cambian. Ustedes se imaginan que un mago, nos damos cuenta por los magos porque todos los métodos de los magos son iguales, mas sin embargo aquí los métodos cambian. Cuando el Eterno de una manera u otra le dice, pero ven acá, ¿cómo tú dices que es por el príncipe de la tiniebla que yo he hecho? Y aquí es que yo vengo y es la parte que yo agarré personalmente, y es que cuando él dice, ¿cómo podemos, cómo un pueblo dividido o un reino dividido puede triunfar? En este punto, ahí el Eterno nos llama la atención, o me llama la atención a mí, diciendo que nosotros como evangélicos, cristianos, como ustedes quieran llamar, tenemos que tener una unidad, porque de una manera u otra, Él nos llama la atención, porque óyeme, ¿cómo tú dices que yo estoy echando fuera una de la gente tuya? ¿Cómo entonces yo voy a prosperar en lo que yo estoy haciendo si yo mismo me estoy dividiendo? Y ese es el cliché que muchas veces nosotros utilizamos, que cómo andarán dos juntos cómo andarán dos juntos si estuvieran separados, es decir, que no tuvieran Dios mío, la unidad, De acuerdo. no estuvieran de Si no acuerdo. estuvieran de acuerdo. ¿Cómo podríamos nosotros triunfar si cada uno de nosotros estuviera pensando diferente, haciendo cosas diferentes, tomando acciones diferentes, todo contrario a lo que Dios está diciendo? Este es un punto de vista. Yo quisiera escuchar, que yo sé que hay otros puntos de vista, y no solamente con relación a lo que acabé de decir, pero hay otros puntos de vista que no quisiera tocar, sino que se lo quisiera dejar a ustedes. ¿Quién? Scarlett, tú misma, no sé si tú lo puedes ver, o cualquiera también que pueda opinar, sería un éxito. Sí, con relación a esa parte, que ya ahí no es del modo que habló, pero efectivamente, nosotros como cristianos, como iglesia, tenemos esa parte y esa responsabilidad. Y es que tenemos tantas divisiones que a veces quizás por eso no pasan los milagros como nosotros queremos que pasen. No hay las sanidades como nosotros queremos que pasen, porque efectivamente vemos que la iglesia en este tiempo tiene más divisiones que lo que tenía en aquel tiempo. O sea, dice la palabra que el evangelio era para expandir el evangelio, pero aparentemente tenemos varios Cristos, porque las iglesias, aún las que decimos ser cristianas, no nos estamos mezclando, porque entonces tenemos dogmas totalmente diferentes, doctrinas de hombre que traemos, que no nos estamos guiando por la palabra de Dios, sino que nos estamos guiando y alejándonos por dogmas que es lo que trae el hombre, conocimientos de hombre. Y esos conocimientos de hombre son los que nos tienen totalmente separados, y el Señor nos mandó a llevar el evangelio, no a que dispersemos la palabra de una forma incorrecta. Pero hay 50,000 denominaciones de iglesia. Y por ejemplo, por mencionar en este caso los rabacucos, para un rabacuco, cualquier persona que esté en este grupo es un descarriado cucu, eso mismo. Es un descarriado 50,000 veces, porque para ellos son los únicos que están en santidad, y eso es una forma de ellos, ese evangelio lo tienen solamente centrado en que ellos son los únicos que están bien, entonces no llevan la palabra, y la división que tenemos, al yo mencionarlo a ellos, de hecho, eso hace más grande la división, porque nosotros estamos viendo que ellos también están mal, porque si nosotros estamos mal, ellos están peor, porque entonces están juzgando por lo que ellos están haciendo. Y no estamos viendo que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Somos una iglesia, y Cristo no viene a buscar denominación. Cristo viene a buscar una iglesia pura y sin mancha.
pero nosotros estamos manchando esas ropas a cada rato con tantas divisiones, con tantas doctrinas de hombres naturales que ni siquiera se ponen a pensar y de un versículo sacan una iglesia y por ahí María se va. Diga otro. Sí, yo le entiendo, Augusto. Lo que pasa es que de buenas intenciones está lleno el mundo. Como le repito, el evangelio nos mandaron a llevarlo, no a distorsionarlo. Entonces, Sí. yo sé que es el punto realmente. Ellos se van a lo literal y otros se van a lo literal de otra forma que quizá le convenga más. Pero estamos llamados es a la unidad. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Glorioso. Y realmente es el punto. Miren, lo que pasa es dentro de ese tema es que también hubo un momento, y cada uno de nosotros sabemos que había un momento que inmediatamente nosotros veíamos por el celo desde el Eterno, a nosotros nos consumía. Pero no éramos empáticos y no mirábamos y nosotros no nos poníamos en los zapatos del otro, sabiendo y entendiendo que así como yo soy pecador, el Eterno también me perdonó. Lamentablemente están ligando la gracia con la ley. Y esto es quizá la intención, y como dijo Scarlett, de intenciones buenas está lleno el mundo, gloria a Dios. Y yo entiendo y debo entender que ellos, no a ellos nada más, porque lamentablemente no son los únicos que están equivocados, y nosotros también tenemos muchísimas cosas en equivocación, muchísimas cosas de equivocación. Nosotros debemos de una manera u otra, o ellos o los que estamos equivocados, debemos llevar todo a la luz de la palabra y sobre todo entender, óigame señor, entender. Y vuelvo y voy a hacer la pregunta, la que hizo Jesús. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuidado. Hermano Edward, cuando pueda me da la palabra. Estamos aquí. Bueno. Sí, está bien, espérese, hermano. Entonces, ¿qué te digo? Si nosotros nos vamos por la misericordia y por la gracia de Dios, y eso, vuelvo y le repito, y quizá por lo que está a la vista, a ellos no entienden lo que es gracia y misericordia, sino que ellos entienden lo que es ley. La ley, si tú haces eso, tú estás becarriado 800 veces. Entonces ya nosotros no estamos para entender la ley, nosotros estamos para entender la gracia y la misericordia de Dios, porque si es por ley, ninguno de nosotros, óigame, ninguno va a ver gloria, no va a haber reino, ninguno. Y ni David la fuera a ver, ni el profeta Llorón la fuera a ver, ni Isaías la fuera a ver, ni Moisés fuera a verla, ni ninguno de ellos pudieran ver la gloria de Dios y quizás estar durmiendo con el Eterno ahora, porque estamos hablando de gracia y misericordia, pero gracia y misericordia siempre ha existido, pero que hay dispensaciones diferentes. Hermana Ruth, no quiero entrar ahí. Dígame, hermana Ruth.
Dios le bendiga a todos. Realmente me gustó que iniciáramos con ese milagro, porque el Señor me estaba ministrando en esta semana con eso precisamente. Y ahí me lleva a recordar la palabra que leí sobre eso, donde en San Marcos 9:38 dice que el que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan dice en el 38, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonio, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Amén. Y es Amén. que, como decía el maestro, o sea, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Nosotros somos un solo cuerpo. Es una sola iglesia. Cuando Jesús venga a buscar su pueblo, es una sola iglesia que viene a buscar. Entonces, como decía la hermana Scarlett, dentro del mismo pueblo de Dios y hasta en la misma congregación, muchas veces hay divisiones. Hay divisiones. Y juzgamos al ver aquella religión que tal vez no practica lo mismo, no son discipulados como la doctrina, mejor dicho, doctrinado como yo recibí mi doctrina. Y por eso lo juzgamos. Pero Dios viene a buscar una sola iglesia. Amén. Dios le Amén. bendiga. Amén. ¿Alguien más con relación? Gracias, hermana Ruth. Muy buen punto eso. Scarlett, excelente. Dígame, Augusto. María, cuéntanos. Como la hermana estaba diciendo, no solo son los rabacucos, tampoco. La misma iglesia, ahora mismo, nosotros la iglesia, nos damos la tarea de andar persiguiendo a los otros hermanos, porque en la iglesia hay muchos celos ministeriales, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos un hermano que nosotros no estamos de acuerdo con ese hermano, le caemos arriba. Entonces Dios nos manda a nosotros a que nosotros nos unamos. A el enemigo le ha dado mucha facilidad esto de la unidad en el pueblo de Dios. Nosotros vemos muchas veces que iglesias cercanas a la nuestra, los mismos hermanos de nuestras iglesias al lado, nos pasan por el lado y a veces no nos saludan, porque entonces entiende que son más santos que nosotros, que otras iglesias. Hay hermanos que se creen que son más santos que otros, pero las divisiones que tenemos los hermanos uno con el otro le ha dado mucha facilidad al enemigo para trabajar y tener estrategia para mantener el pueblo de Dios en lo que no debe de estar, ¿verdad? Que es lo que el Señor nos manda a nosotros, estar unánime, orando por lo mismo, por las mismas cosas en la iglesia. Cada quien en la iglesia muchas veces está tiempo lado, cada quien, uno por el celo ministerial del otro y por muchísimas situaciones, pero el pueblo de Dios constantemente vive peleando entre sí, nosotros por nosotros. Ya este tiempo Dios nos manda a nosotros al cristiano a enviar la palabra de Dios y nosotros entre los hermanos para llevar su palabra y salvar a aquellos que lo necesitan. Pero muchas veces ese tiempo nosotros lo estamos perdiendo, peleando entre nosotros. ¿Quién es el mejor? Yo lo hago mejor, fulano lo hace mejor. Y eso, mi hermano, mira, el enemigo le ha dado mucho éxito. Eso es así, mi hermano. Excelente. Señores, dígame, Gigi. La hermana María tiene una bazuca en la boca, Dios la bendiga. Creo que con Giselle pasamos al otro milagro. Miren algo. Está bien. Con usted cerramos. Yo voy a hablar del milagro. Miren algo. Yo noté algo en este milagro. Y es que frente a las acciones sobrenaturales del Señor, se levanta lo que es la religión. Y me deja entender
que la religión no está preparada para ver lo sobrenatural de Dios. La religión es toda la estructura que nosotros mismos creamos. Ahorita hablábamos de leyes y hablábamos de gracia. Cuando hacemos un comparativo entre lo que es la ley y lo que es la gracia, yo que soy abogada sé que cuando una persona infringe la ley tiene que pagar por eso. Y punto. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Usted infringió la ley. No es que usted no va a pagar, usted puede tener una consecuencia, pero usted no se va a morir por esa ley que usted infringió. Entonces, eso es lo que yo observo del milagro. En el milagro sucede delante de una población que no estaba preparada para ver la sobrenaturalidad del Señor, sino que estaban llenos de un conjunto de reglas que no eran vida en ellos. Porque ellos sí sabían que el Señor hacía milagros, pero no estaban dispuestos a ser partícipes de ese milagro, porque mira de una vez como la misma religión ataca lo que viene de parte del Señor, diciendo inmediatamente, no, que por Belcebú tú estás echando fuera a los demonios. Pero ¿por qué tú no dices que es un siervo del Altísimo que está echando fuera a los demonios por parte del Señor? Sino que es más fácil atacar que defender al hombre de Dios que se levanta a edificar el cuerpo de Cristo. Por eso yo veo ahí cómo se levanta la religión, porque eso es lo que hace la religión. Por eso era que Jesucristo le decía de tanta forma a los fariseos, porque cuando la religión se levanta, se levantan estructuras que no permiten a las personas ver a Cristo en libertad. Y Cristo es vida. Y me fui. El micrófono está apagado, varón. Perdónenme, ese es el Satanás que está discutiendo esto. Dígame, Augusto, cuente. Ahora, excelente, varón. Gracias por el aporte. Y no es que no hemos hablado del milagro, señores, sino es que hay puntos de vista y quiero hacer esto visible, que muchas veces hay una palabra, que la palabra se nos va por la ciencia. Muchas veces la palabra se identifica por situaciones que estemos pasando. Muchas veces la palabra en momentos específicos se te revela por formas diferentes. Aunque diga lo mismo, hay situaciones que el Eterno a ti te habla por la palabra. Suponiendo lo que está diciendo Augusto, nos fuimos por el término espiritual y que el Eterno, el Satanás, sabía de una manera u otra que atándole la boca a este siervo, que quizás profundicemos un poquito,
estaba cohibiendo, ¿verdad? Algo que iba a suceder y de la forma que lo iba a pasar era atándole o poniéndolo mudo. Y me voy por el tema de Zacarías y Elizabeth, ¿verdad? Oye, ahora tú te callas para que tú no hables lo que va a pasar. Y son cosas que uno va y viene y verifica. Más sin embargo, también vimos el primer punto donde Scarlett vio la división, yo también la vi dentro de la división, que un reino dividido nunca prosperará. Y eso también lo vemos en cada congregación. Es decir, que así ustedes se van a dar cuenta que cada milagro hay algo que se nos queda a nosotros y es muchas veces de lo que el Eterno se quiere enseñarnos en ese momento. Y le aseguro, señores, que cada uno de nosotros tiene un punto de vista. Preguntas, solamente vamos a responder con sí o no, ¿verdad? ¿Cómo así, ¿Ustedes ¿Cómo creen, así? sí o no? Sí. ¿Ustedes creen que hay mudos que no hablan a causa de demonios en la actualidad? Sí, yo creo que sí. Okay. Yo creo que sí. ¿Creen que hay ciegos que no ven a causa de un demonio? Yo creo que sí. ¿Y paralíticos que no caminan a causa de un demonio? Lo creo también. Entonces ya Jesús está en el cielo. ¿Perdón? Jesús está en el cielo. Es correcto, varón, también. Y está dentro de nosotros también. ¿Quién le toca hacerlo ahora? A nosotros, varón, en el nombre de Jesús. Ok. No más preguntas, magistrado. Ok. Yo quisiera ahora que Javi nos hable acerca de su milagro, cuál es y en qué sitio está. Sí, dame un segundito, déjame adecuar la niña. Ah, está bien, está bien. Sí. Quisiera que existiera, te lo aseguro. A mí me tocó Se el llama milagro. orden divino, orden divino. Bueno. Reina. Ya el orden divino. Mira esto, mira esto. ¿Ustedes creen que es fácil? ¿Por qué ustedes creen que yo no pongo la cámara? No te apures, que esa niña es bonita. De eso no hay duda. A mí me tocó el milagro de Jesús, calma la tempestad. Vamos a ver. Está en Yael y Nu. Dame un segundito que me está quitando el audífono esta niña. Está en Mateo 8, del 23 al 27. Ya Eli me lo quitó, pero yo lo encuentro de una vez. Dame un segundito. Aquí está. Dice. Empezamos por el 23. Entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, se levantó. Perdón, que realmente es un caso serio. Permite. Suéltalo ya, Eli. Deme un segundito. Orden divino en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos. Javin tiene una bastalla grande. Vamos. Mami. Ay, dale. Empieza de nuevo. Vamos a hacer algo. Vamos a dejar a Javin hasta que tranquilice a la niña. ¿Qué ustedes creen? Y Harley, vamos a hablar. Jesús, calma, camina sobre las aguas. Javin, dale ahí. Javier, cuénteme. No, que amén, que dejemos a Javin que se ponga en comunión ahí, ore. Hay que controlar ahí. Exactamente. O una percha, varón. No, pero usted no escuchó a Scarlett, dijo una percha.
Bueno, varón, no me defienda, por favor. Gracias, gracias, no me defienda. Amén. Buen punto y realmente en esta parte creo que lo que nos puede dejar a cada uno de nosotros es lo que tú dijiste, Jara, y es que nosotros, un ejemplo, podemos ver y podemos entender que cuando nosotros estamos manejando y cuando estamos aprendiendo a manejar, nosotros lo que agarramos el timón y ni loco quitamos la vista del frente. Y lo agarramos ahí, y muchas veces quitamos la vista del frente y cuando viene a ver ya estamos estrellados, el señor Wally nos protege. Entonces, eso mismo, ese es el mismo ejemplo de que cuando dijo, óyeme, yo te estoy diciendo, pero muchas veces también tenemos que tomar en cuenta, nada más vemos, hay puntos de vista que nada más ven cuando Pedro se hundió, pero no ven el punto de vista de que Pedro caminó sobre las aguas, que Pedro tuvo la fe, como dijiste, Ale, tuvo la fe,
se arriesgó, pero ¿qué pasó? Que en el camino vio las cosas, vio las situaciones, vio que el marido me dejó, vio que la esposa me pegó los cuernos, vio que no tengo un dinero, no tengo cuarto en el banco, vio que me enfermé, vio que yo no sé cómo yo voy a hacer. Y ahí mismo, ¿qué pasa? Ahí mismo nos comenzamos a hundir. Ahí mismo, cuando quitamos la vista del Eterno, cuando quitamos la vista de Dios, cuando quitamos la vista de Jesús, el autor y consumador de la fe, ahí es que nuestras situaciones realmente comienzan a pasar. Por eso es que, como dijiste nuevamente, quizás con el tema de recalcarlo, nuestra vista tiene que estar en el autor y consumador de la fe. Y cuando hablamos de autor y consumador, fue el que elaboró, fue el que escribió. Y no solamente el que escribió, sino que la consumó. Es decir, que él creyó en lo que él mismo hizo y creó y escribió. El autor y consumador de la fe. Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Mira algo. Mira algo, ustedes saben que en este tiempo la guerra más grande que se está venciendo es contra el conocimiento, porque ahora mismo hay mucho conocimiento. En ese milagro, yo veo que Pedro le dice a Jesús, si eres Jesús, dime que yo vaya y yo voy. Entonces, inmediatamente él le dice, ven. Pedro entra y empieza a caminar sobre las aguas, pero como decía Handler, como decía Edward, empiezan a surgir una serie, las estructuras, el conocimiento que nosotros tenemos, que es lo que nos va apartando de los milagros de Jesús. Él no pudo terminar el camino porque se empezó a levantar el conocimiento de todo lo que había creado el hombre y pone su vista en lo que conoce, en lo que puede estar pasando, en lo que es la ley de la relatividad, o que si piso sobre las aguas que me voy a hundir, y entra el temor. Entonces, una de las guerras más grandes que tiene que estar venciendo la Iglesia de Cristo hoy es contra el conocimiento, porque hay mucho conocimiento. Y dice la palabra que por falta de conocimiento mi pueblo perece, pero es por falta de revelación de la palabra de Dios. Entonces yo entiendo que eso fue lo que le pasó a Pedro, que inmediatamente él creyó y él caminó, él dio el paso de fe, pero en el camino él empezó a pensar qué le podía pasar si seguía caminando. Y eso es lo que le sucede a la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo inicia caminando, creyendo en fe, y en el camino, si se pone a pensar y analizar lo que le puede pasar si continúa caminando, se pueden arrepentir. Por eso es que la palabra dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Amén. Ese milagro retrata como la realidad del hombre con el mundo y Jesús. Pedro está en una barca, hay una tormenta. ¿Qué es lo que hay en el mundo? En el mundo lo que hay es un caos. Las personas están desesperadas hoy en día, buscando una salida para hallar la paz, para hallar sosiego, para que se elimine el mal de los hogares, de la sociedad en general. Pero no hay. Pedro está en ese escenario, dice que todos se turbaron pensando que era un fantasma. Imagínense qué pasaría, cuál era el temor que tenían los que acompañaban a Pedro. Pero Pedro dijo, espérate, que esto lo vamos a resolver, porque Jesús habló, y es lo que hizo Jesús hace más de 2000 años, habló. Y esa palabra está ahí esperando que alguien escuche. Y así como Pedro dijo, si eres tú,
manda que yo vaya. Pedro sabía que al primer paso se iba a resolver el asunto. Es Jesús, desde que yo di el primer paso, si yo voy a caminar sobre las aguas, me voy a dar cuenta que realmente caminar hacia Jesús es que tiene resultado. No me voy a alejar mucho porque el primer paso se iba a hundir. Resuelto el asunto del tema de si era un fantasma. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros venimos al Señor no siempre será color de rosa. ¿Y cuál es la decisión que nosotros tenemos que tomar? Pedro sabía que si el que lo llamó de la barca lo hizo caminar sobre las aguas, ese mismo tenía el poder para rescatarlo cuando él comenzó a hundirse. Entonces, ¿a quién es que nosotros clamamos cuando viene el problema? ¿En quién es que nosotros nos refugiamos? Si estábamos en el mundo envueltos en delitos y pecados, llenos de tristeza y angustia, y vinimos a Cristo y recibimos gozo y recibimos esperanza, cuando vengan las pruebas a nuestra vida, ¿a dónde es que tenemos que acudir? Es aquel que en un principio derramó gozo y esperanza sobre nuestro corazón. Eso fue lo que hizo Pedro. Yo sé nadar, yo me he enfrentado a tormenta, pero yo no voy a regresar a la barca. El que me hizo caminar sobre las aguas, él también tiene el poder para rescatarme ahora que voy a hundir. Él sabía a quién tenía que clamar y iba a ignorar la vergüenza de si yo creí o si yo caminé, que van a pensar de mí, que si yo tuve miedo. No, yo voy a clamar a aquel que puede ser un verdadero socorro. Y esa es la actitud que debe tomar cada creyente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ves que hay diferentes puntos y que todo converge en una sola gente, que es Jesús. Realmente un buen punto cada uno. Javier, gracias de verdad por la votación y el buen punto. Gracias, hermano Jale, por ser de ayuda idónea a esa esposa suya, Sara. Javin, ahora sí, dime, ¿la ungiste? Trate. Ah, por bien. Vamos a ver, Javin. Entonces, Jesús calma la tempestad. Mateo 8 del 23 al 27. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, la parte que a mí me llamó mucho la atención fue donde, a pesar de que había turbulencia, Jesús seguía durmiendo. O sea que eso me quiere decir que por más problemas y dificultades que nosotros tengamos, si tenemos la fe puesta en Dios, no nos va a faltar nada. O sea que sería que siempre hay que mantener la fe. Excelente. Bien, a pesar de cualquier circunstancia. No, fuiste clara y concisa en este punto.
pero clara, tú no te imaginas lo clara y concisa que tú. Ay, sí, Haller. Miren algo, en esta cita de Javi, ahí vimos unos cuantos conceptos. Vamos a ver. Y de acuerdo a la palabra, hay una situación, hay un problema, hay una parte de clamor, pero hay una parte de reprensión, pero también hay una parte de que, ay, gracias Señor. Cuando Javi dijo que, cuando estaba leyendo, que dijo que hay una gran tempestad, pero el maestro seguía durmiendo. El maestro estaba confiado de que él estaba ahí, ¿verdad que sí? Estaba confiado. Pero ninguno de ellos, y viene ya pasando, de la misma, tiene como una misma parte, una igualdad con la anterior. Más sin embargo, ahí hay otra parte que es el clamor. Ellos clamaron por la situación. ¿Qué hizo Pedro cuando se estaba hundiendo? Maestro, sácame de aquí que me ahogo. Aquí en esta barca pasa lo mismo. Señor, ¿y qué tú haces durmiendo? Se va a hundir el barco. Pero ¿qué hace ahí el Eterno? El Eterno nos llama la atención. Hombre de poca fe. ¿Qué es lo que es con ustedes? ¿Cómo así? Pero más sin embargo, ya en el 26 dice, él le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar e hizo grandes bonanzas. Y los hombres se maravillaron diciendo, hombre, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y los mar obedecen. Lamentablemente, en esa circunstancia, en esa situación, todavía ellos no sabían con quién andaban. Todavía no sabían quién estaba montado en el barco. Mas, sin embargo, el Eterno le mostró por su misericordia quién era él. Y quién es este hombre que todavía hasta los vientos le obedecen. Entonces, son muchas cosas y muchas situaciones que nos dejan a entender, así como dijo Javi, que nosotros tenemos que mantener la calma y confiar en el eterno Dios, que Él sí sabe cómo resolver cada situación. Lo que pasa es que si de una vez comenzamos a remar, comenzamos a tirar la vela, a bajar la vela, no sé cómo se maneja eso, comenzamos a usar los métodos de ¿quién? Del humano. Comenzamos a invitar a los predicadores, comenzamos a, no me voy a meter por ahí, señores, porque predico. Entonces, estamos lamentablemente a usar los métodos que le funcionaron a otros. Señores, yo no sé qué va a pasar con los métodos, pero el Eterno a mí me está inquietando con esos tipos de métodos ahí que cada vez que yo pienso en métodos me chispea. Siervo, lo que pasa es que nosotros nos apoyamos en nuestra propia opinión. Uh-huh. Entonces, como nosotros en nuestra humanidad creemos que podemos resolver cosas, pero que en ese momento, en el momento de la dificultad, muchas veces creemos que en nuestra humanidad podemos resolver, no sabiendo que el único que tiene poder y autoridad para resolver cualquier cosa es Dios. Amén. Y poner nuestra fe y esperanza en que Él lo va a resolver todo. Como autor y consumador de la fe y como el creador que es Él. Exactamente, es correcto. Es correcto, estamos clarísimos con ese punto. Pero de verdad, confiemos en el Eterno cada día más. Créanme que nosotros a veces estamos metidos en situaciones y pensamos en nuestra humanidad y sabemos que viene de Dios y después pensamos, Señor, ¿y cómo vamos a salir de esto? ¿Y cómo es que tú lo vas a hacer? A usted no le importa cómo la hace, nada más lo que nos importa a nosotros es mantener la confianza. Y listo. Señores. Tú sabes, ese milagro breve, que el tiempo ha avanzado mucho. Pero la esencia que yo siempre he visto en ese milagro es que los discípulos tenían a Jesús en su barca, pero ¿cómo lo tenían? Durmiendo. Probablemente falta de atención. Ay. Probablemente falta de dedicación, falta de interés. Y muchas veces nos pasa así.
que tenemos a Jesús en la barca, pero nos pasa como a Marta, que nos ocupamos en lo que hacer y no hacemos como María. Si Jesús se monta con nosotros, lo más probable es que no, nosotros tenemos que estar ahí, él no se va a dormir, no, porque le vamos a prestar atención y como la esencia que él tiene es enseñar, es edificar, él no se va a dormir, pero a él lo tenían solo. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos cómo está el Espíritu Santo en nuestras vidas, si está dormido, y por eso viene la tempestad a nuestras vidas. Jesús dormido llegó la tempestad, la tempestad, y así pasa en nuestras vidas. Si la comunión íntima con Jehová se va, si la relación permanente de búsqueda con Dios se va, ¿qué es lo que va a venir a nuestras vidas? Van a venir tormentas. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de cuál es la atención que le estamos prestando a Jesús, porque muchas veces estamos tan ocupados en la obra que nos olvidamos del Señor de la obra. Y tenemos que ser cuidadosos en eso. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Señores, vamos a ir concluyendo con Giselle. Ya el tiempo nos ha pasado bastante. Gigi, cuéntanos, háblanos de tu milagro, dónde está y qué pasó. Señores, que conste, vamos a ser breves con este milagro, porque si nos vamos por ese milagro, se predica y las mujeres se van a pique con la oración de la 10. Bueno, mira, yo tengo tantos puntos aquí que yo lo voy a resumir en 2 o 3 porque son demasiados. Dice, vamos a leer el libro de Lucas 8, 43 en adelante. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Todos lo negaban. Y dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y preguntas, ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de él, delante de todo el pueblo, lo que por causa de él, que por la causa que había tocado el manto y al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, lo primero que debo decir es que cuando se habla de la mujer del flujo de sangre, necesariamente tenemos que irnos al libro de Levítico para entender cuál era la complejidad que esto traía. Y es que cuando la mujer pasaba por el tiempo de la regla, era separada porque se consideraba inmunda. Entonces, en ese tiempo ustedes saben que la mujer no tenía mucho derecho de pararse a hablar con nadie, siempre la mantenían de lejos. ¿Qué yo veo aquí en la mujer del flujo de sangre? Primero, el primer punto es la fe que ella tuvo de caminar hacia Jesús. Cuando ella ¿La qué dice? ¿La qué? ¿La qué? La fe. Ok. Fe, porque dice la palabra que ella había gastado todo cuanto tenía en médicos y no había sido sana. Esa mujer yo me imagino que había sido desechada, porque cuando una mujer tenía la regla era considerada inmunda. Entonces imagínense una persona que tenga 12 años con ese proceso, cómo había sido considerada, me imagino que la desecharon. Entonces, yo lo primero que veo en esto es la fe que ella tenía, porque ella dentro de sí, ella decía, si tan solo tocase el borde de su manto, entonces yo seré sana. ¿Qué sucede? Que cuando yo veo que ella se acerca y toca el borde del manto, a pesar de que Jesús estaba rodeado de todos, de la multitud de personas, él siente que de él sale poder. Y eso me llama mucho la atención, porque lo primero que necesitamos para acercarnos a Jesús es tener fe.
y debemos entender que el único que conoce las intenciones de nuestro corazón es Él. Ella fue sana al instante que ella tocó el manto por la fe que ella tenía, pero Jesús supo que le habían tocado el manto y con la intención que le habían tocado el manto. Entonces, ¿qué yo veo aquí? Cuando el Señor viene y dice, mira, me tocaron el manto, ¿quién me tocó? Salió poder de mí, que ella sale y le declara lo que había sucedido con ella. Entonces es en ese momento en el que Jesús le dice a ella, se salva. Es decir, el milagro de ella fue más allá de lo que ella pretendía, porque ella estaba buscando un milagro de sanidad, pero él le dice, se salva. O sea que cuando Jesús hizo el milagro en ella fue por una situación, pero ella terminó con dos. Primero, fue salva y segundo, fue sana. Lo que me hace entender a mí es que cuando Cristo llega a tu vida, tú quizás vas con una condición delante de Él, pero Él lo primero que te hace es delante de su presencia, acepto, establece su gobierno y su autoridad. Entonces luego te otorga lo que es la sanidad, lo que tú estabas buscando. Eso yo veo fe en este milagro, yo veo la intención del corazón, que el Señor la conoce, y veo como cuando Cristo llega a tu vida, establece el gobierno en cada uno de nosotros. Yo quiero que, excelente. Para ir concluyendo, yo quiero, si ustedes se dan cuenta, que en cada milagro que nosotros vimos, estuvo involucrada la fe, en creer, tenía Varón, yo quiero decir algo. ¿Y quién fue que habló? Dele, hable. Scarlett. Scarlett, hola. Dale. Sí, aparte de todo lo que menciona la hermana Giselle sobre la mujer del flujo de sangre, yo tengo una parte y es que no es solamente que de Jesús salió poder, sino que en la condición que ella estaba, todas las mujeres sabemos que cuando duramos más del tiempo normal de nuestro periodo, vamos a decir 5 o 6 días, vamos corriendo al ginecólogo porque estamos perdiendo sangre. Esta mujer tenía 12 años perdiendo sangre. Me imagino que a nivel médico, ella estaba prácticamente desahuciada, porque ella ya no tenía hemoglobina. Su cuerpo, 12 años perdiendo sangre. La fuerza que ella tuvo que sacar, la fuerza que ella tuvo que sacar. Y hay un punto muy importante cuando Giselle mencionó lo de Levítico. ¿Qué sucede? Ella era una mujer inmunda. Se supone que cuando estábamos en Levítico, que ella era inmunda por su periodo, donde una mujer con el periodo se sentaba, no se podía sentar más nadie porque se hacía inmundo. Pero ¿qué sucede? Que viene la transformación. Ella toca al maestro y ella es sanada de inmediato. Y en vez de él, perdón, en vez de él hacerse inmundo por la enfermedad de ella, por el flujo, ella recibe la sanidad y el poder del maestro se transfiere, o sea, pasa al poder del maestro y la sana. Ese cambio, esa transformación de ahí, de que antes en el Levítico, donde estaba una persona con un flujo de sangre, no podía ser tocada porque era inmunda totalmente. En vez del maestro hacerse inmundo con el toque de ella se volvió sana porque había tocado al maestro que es todopoderoso. Gloria a Cristo Jesús. Pero mira, Scarlett, excelente punto que has tocado, porque la palabra dice, recuérdense que la palabra dice que Él es nuestro esposo. Entonces, dice la palabra, cuando la mujer busca del Señor y el esposo no, la mujer santifica al hombre. Y cuando el hombre busca del Señor y la mujer no, entonces el hombre santifica a la mujer. Entonces, eso se dio en ese punto. Que siendo ella declarada inmunda, fue a los brazos del maestro y él santificó la mujer del flujo. Gloria a Dios. Radaisi, Marle. Sí, también perdón, que estoy un poco ronca también. Yo digo que la actitud de ella. Perdón. Que vamos a tener que hacer un curso de sanidad aquí, un curso de sanidad. Cuénteme,
yo digo que la actitud que ella, o sea, el ella empoderarse y reconocer que él la podía sanar, yo creo que ella fue demasiado una persona muy, ¿cómo le digo? Osada, Eh, atrevida. sí, atrevida. Ella se atrevió a ir hasta allá, aún sabiendo que la podrían apedrear porque era una persona inmunda. Entonces, su actitud en el momento, ella no pensó en nada de eso. Ella solamente pensó en que su fe era más fuerte que la pedrada que le podrían dar en el camino y llegar hasta su propósito, que era ser salva o sanarse, porque también ahí las dos cosas están juntas. Sanarse, lo que la hizo salva al mismo tiempo. Bien. Miren algo para ir terminando. Hay un punto que quizás ustedes lo han visto y no, o le han pasado por encima, o no sé de qué forma lo han analizado, y es que del maestro salió poder. Del maestro salió poder. No fue él que impuso la mano, sino que fue ella que provocó el milagro. ¿Por qué? Porque recuerden que el maestro le dijo, tu fe te ha sanado. Óyeme, tu fe te ha sanado. Recuerden la semana pasada donde le dije que muchas veces el milagro no va a depender de ti, sino que va a depender de otro. Aquí el milagro fue una demanda que ella hizo si tan solo le tocara el manto. Si tan solo pudiera ponerle la mano a las borlas, si tan solo pudiera, de oídas, ella no conocía al maestro, nada más escuchó que él sanaba. Entonces, aquí no es solamente una fe, aquí hay una demanda, aquí hay una creencia, vamos a decirlo así, de la fe emuná, que va más para allá, más allá de tan solo de saber y creer. Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, hay algo más allá, porque es muy fácil saber o entender que el maestro sana, que yo he visto cómo sana, yo he visto que él hace, mas sin embargo, ella escuchó que había un sanador. Escuchó una demanda, porque el Eterno, óigame señores, el Eterno ni dio órdenes, se sana. El Eterno no hizo nada y nada más, él nada más dijo, salió poder de mí. ¿Qué fue lo que tú hiciste que demandaste tanto poder para ser sano? Bien, aquí ahora me llega, si ustedes se dan cuenta, hubieron muchos niveles de fe, tomándolo en el buen sentido de la palabra. Hubieron diferentes formas de creer, hubieron diferentes formas de hacer. Él tuvo diferentes formas de transmitir la fe y la creencia. En estos milagros que nosotros vimos hoy, vimos y de casualidad, no creo que haya sido casualidad porque no lo contemplé realmente, sino que tomé milagros al azar, vimos siempre que hubo algo en común y fue creer. Que no dependió muchas veces del maestro, porque el maestro hace conforme a nosotros, a lo que conforme a nosotros creemos. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos, y le pregunto yo a ustedes, ¿cuál es el milagro? ¿Cuál es el milagro que ahora mismo nosotros anhelamos en nuestras vidas? ¿Qué es lo que yo necesito que Dios haga por mí? ¿Qué es lo que yo necesito que Dios me provea? ¿Qué es lo que yo necesito realmente ver la manifestación de Dios sobre mi vida? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacerlo nada más queriendo tocarle que el borde, que no es necesario que Él me ponga la mano, sino que es necesario nada más que yo crea en Él. O es necesario que nada más yo crea que Él está ahí, no perder la vista, porque no quiero hacer otra más, no quiero hacer otra acción nada más, sino enfocarme en Jesús y que pase lo que pase, Él está ahí, yo sé que está ahí, yo voy a confiar en Él.
aunque mi barca se esté hundiendo, yo voy a saber que va a estar la mano de Jesús sacándome, haciéndome de la mano. ¿Cuál es el milagro y de qué forma tú quieres que Dios lo haga? Porque recuerda, Dios tiene muchos métodos y el método que tú menos crees es el que va a utilizar para hacerlo. Y el método que tú menos crees, ese es el que Él va a utilizar. Y cuando hablo de métodos, muchas veces el Señor hace situaciones que ni siquiera nosotros nos imaginamos remotamente que las cosas, que las bendiciones de Dios, que el milagro de Dios, que la sanidad de Dios va a venir de la forma que nosotros menos nos creamos. Bien, anhelemos, mirémonos en un espejo, analicémonos y veamos de qué forma nosotros estamos creyendo en Dios y qué de esas debilidades estamos pasando. Se nos durmió el maestro adentro, no le estamos dando el chance, no le estamos prestando la atención, lo pusimos a un ladito. Estamos creyendo, lo estamos escuchando, mas no lo estamos viendo. Lo estamos viendo, mas no lo estamos escuchando. ¿Cuál es nuestra posición en este día? ¿Cuál es la posición en la cual Eterno quiere llamarnos la atención con estos 4 milagros que vimos? Porque le aseguro algo, esto no es coincidencia. Señores, yo creo que hasta aquí hoy. Ya el viernes toca a otra persona que va a exponer. El hermano Augusto, no sé si tiene que irse a serenear, que dé la palabra de conclusión y como él guste.